Muy bien. Perfectamente. Vale, pues nuestro proyecto os voy a explicar un poquito de historia, ¿vale? Voy a intentar no enrollarme mucho, pero es importante saber también de dónde venimos. Nació en 1998 en el seno de la Comisión de Educación y con el Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra, ¿vale? Porque el Departamento de Derechos Sociales quería realizar una estrategia de educación al desarrollo propia de Navarra, que no muchos gobiernos autonómicos tienen, y desde el 2008 bueno, pues Gobierno de Navarra estaba trabajando en ello. Desde la Comisión de Educación de la Coordinadora, a su vez, y de mano de esta nueva estrategia que nuestro Gobierno estaba realizando, pensamos que encajaba un proyecto de investigación que realizamos que se llamó Atando Cabos, en el que de la etapa educativa de 12 a 18 años en el ámbito de los centros escolares, en el ámbito formal, y en el ámbito también de asociaciones, del ámbito no formal, preguntábamos a aquellas personas formadoras qué interés, si conocían o no conocían qué era esto de la educación para el desarrollo, y si tenían, en el caso de conocerlo, si tenían interés o si ya lo incluían en el aula, y en el caso de no conocerlo, si tendrían interés en realizarlo, ¿no? La respuesta a este estudio fue bastante positiva. Las formadoras y los formadores veían necesario que estas temáticas estuvieran en las aulas, tanto formales como no, o en los espacios no formales, y a partir de ahí empezamos a pensar como el proyecto, ¿no? Dimos varios pasos con asesorías educativas en centros, en diferentes centros escolares, realizamos un catálogo de recursos, el primero fue en 2007, en donde están todos los recursos educativos de las ONGs de Navarra, que se puede consultar online. Eh, bueno, y hicimos encuentros de ONGs, bueno, cosas muy parecidas a la que estamos haciendo hoy, ¿no? Para debatir un poco sobre el modelo que podíamos implantar. El objetivo era impulsar la formación de la educación para el desarrollo en el profesorado, en el ámbito formal, nos quedamos solo con el ámbito formal, y mejorar los espacios de coordinación y complementariedad de los distintos agentes que hacíamos este tipo de educación en Navarra. Entonces, lo primero que nos apareció era que en Navarra muchísimas organizaciones acudíamos a los centros, llamábamos a las puertas de los centros porque teníamos algún amigo profesor o porque nuestra sede estaba cerca de algún centro educativo, conocíamos el barrio, la ciudad, etcétera, ¿no? Y íbamos allí con la intención de meter nuestro material, nuestro proyecto, etcétera, ¿no? Y muchas veces incluso sustituíamos al profesor en aula, o sea, entrábamos dentro del aula a introducir los contenidos al alumnado, ¿no? ¿Qué apareció en el estudio? Pues primero que algunos centros estaban hiperinformados, ¿no? Por las ONGs, y que muchas veces incluso era como, no, por favor, otra ONG que está llamando a mi puerta, no más. Y sin embargo había otros centros que no habían accedido, que querían acceder a proyectos de este tipo y que no sabían cómo. ¿Vale? Entonces, la manera de organizarnos fue crear un grupo dentro de la Comisión de Educación de la Coordinadora, que se llamó Grupo Escuelas Solidarias, en el que todas las ONGs que querían introducir educación para el desarrollo en las aulas se coordinaran de alguna manera para hacerlo conjuntamente. Así nació este proyecto. Eh, eh, Nació a un tiempo que la estrategia de gobierno de Navarra se elaboraba desde el Departamento de Derechos Sociales, y el Departamento de Derechos Sociales lo que hizo fue apoyar esta iniciativa con la convocatoria habitual de educación formal, ¿vale? En las que las ONGs se presentan para obtener una subvención en el que poder generar materiales para este proyecto y tener personal para entrar en los centros escolares, ¿vale? Por otra parte, nos parecía también interesante eh, que el Departamento de Educación estuviera implicado en el proyecto. ¿Por qué? Porque al final es la casa de los centros escolares, y veíamos bastante necesario que aquellos centros que se esforzaban en realizar un tipo de educación diferente, que querían transversalizar la educación para la transformación social en sus aulas, estuvieran reconocidos por su departamento.
departamento y de alguna forma acreditados. Entonces, bueno, buscamos el éxito un poco de escuelas es que cada pata de estas 3 patas, tanto coordinadora, Departamento de Derechos Sociales como Departamento de Educación, estén cómodos dentro de su forma de hacer. Entonces, el Departamento de Educación, voy un poco como por libre aquí, vamos aquí. El Departamento de Educación encontró su formato dentro del formato habitual que tiene de formación de CAP. ¿Vale? El CAP es el Centro de Formación de Profesorado de Navarra. Yo sé que en cada comunidad se llama de distinta manera, ¿no? Entonces, el profesorado necesita formarse anualmente entre 35 y 50 horas como, bueno, pues como renovación, ¿no? de su formación cada año. Entonces, una manera era entrar con un seminario de formación como tantos que tienen en oferta dentro del CAP, ¿no? Tienen de inglés, tienen de innovación educativa, de logopedia, de cantidad de cosas y tienen ahora un seminario que se llama Escuelas Solidarias. Entonces, acceden a esa formación a través del CAP como a cualquier otra y se les acredita luego finalmente con horas de formación, ¿vale? Además de ese, encontramos también otros modelos, digamos, administrativos y ahora tenemos también proyectos de innovación educativa que se presentan de una manera diferente, que luego os explicaré, en el que se les certifica al profesorado con horas de innovación. Este engranaje, ¿vale? En donde derechos sociales subvenciona a las organizaciones, educación certifica a los centros y los subvenciona también con 500 euros por proyecto y la coordinadora utilizando la figura de la técnica de educación, en mi caso soy yo en este momento, para gestionar todo el proyecto y poner todos los engranajes de acuerdo y sobre todo a las ONGs a trabajar en los centros, creo que es el éxito o que cada uno se sienta cómodo en su sitio, pero que funcione conjuntamente es el éxito de escuelas. ¿Cómo lo llevamos luego al aula así como en la práctica? Bueno, pues como veis, ¿no? La coordinadora con sus distintas organizaciones, en este momento estamos como 11 organizaciones en el proyecto de Escuelas Solidarias, a demanda de los centros y depende de la temática o qué es lo que quiere el centro trabajar. En Navarra tenemos centros muy dispares, tenemos centros de modelo A, lingüístico, de modelo D, de modelo C, bueno, dependiendo de la importancia del euskera en el modelo, incluso modelo British también. Entonces, el modelo lingüístico ya marca centros muy diferentes y además el hecho de que sean públicos o concertados, porque atendemos a cualquier centro público concertado de Gobierno de Navarra. Entonces, dependiendo de cómo es el centro, de la temática que tiene y la comodidad con la que se encuentra con ciertos ámbitos, desde la coordinadora bajamos con 2 o 3 organizaciones al centro académico y el centro decide con qué organización, digamos, que se queda para que le coordine el proyecto. Entonces, el puntito verde sería, por ejemplo, pues la organización Alboan, vamos a suponer que la conocemos muchos, ¿no? Y los centros azul, yo qué sé, pues verde clarito y naranja, que es el que tenéis con 3, pues serían los centros que coordina Alboan, ¿no? Y sería jesuitas, porque claro, se sienten muy cómodos porque es su propio centro, pues Santa Catalina Labouré y Bustinchuri, uno público que decide trabajar inmigración, que es el tema que está trabajando ahora Alboan y le ha gustado mucho su material y quiere trabajarlo. Entonces, cada organización coordina de 5 a 10 centros, ¿vale? Y es el enlace para el proyecto entre el Departamento de Derechos Sociales, el Departamento de Educación y la coordinadora con el centro realmente, ¿no? Así que les envía toda la información que yo les lanzo, cuándo van a ser las formaciones, cómo se tienen que certificar, cómo se tienen que inscribir y además gestiona con ellos el proyecto, hacen la calendarización, les asesoran de cómo meterlos en cada asignatura en el aula, cómo transversalizarlo, etcétera, etcétera. Que haya una organización que coordine el proyecto en un centro no significa
que otras organizaciones no puedan introducirse con proyectos o con materiales en el centro, pero siempre esa demanda del centro, no al revés como hacíamos antes, ¿de acuerdo? Entonces el centro está trabajando tema migratorio y dice, uy, pero es que este año estamos trabajando con Oxfam Intermón, también con Conectando Mundos, y este año la temática es migraciones. A mí me gustaría también que estuviera este proyecto en el centro. Muy bien, se habla con Alboan, que coordina en el centro, y se dice, oye, mira, hay un par de profesores de tu grupo de escuelas solidarias en el centro que quiere tener este material. Entonces lo vamos a introducir, mira con ellos la calendarización y lo introducimos, ¿de acuerdo? Pero nunca jamás una organización introduce material en un centro de escuelas solidarias sin hablar con la organización que coordina. Eso es lo que nos parece más interesante, ¿vale? Porque de esa manera, digamos que, bueno, pues está como más organizado y sobre todo el profesorado obtiene lo que quiere sin sentirse un poco como avasallado, ¿no? Vale, el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra acredita a los centros educativos con 35 horas de trabajo en escuelas solidarias, ¿vale? Y cuando el proyecto es de innovación, de 35 a 50. El Departamento de Derechos Sociales tiene un convenio con Coordinadora para mi propio puesto de trabajo y una asesoría que generamos desde Escuelas Solidarias. Realiza las convocatorias de Educación para el Desarrollo y, bueno, participa también en las distintas cosas que hacemos, ¿vale? Desde la comisión hacemos toda una serie de labores, ¿vale? Las reuniones con los distintos departamentos para coordinarnos, los cursos de formación de CAP, ¿vale? O sea, el proyecto tiene, el proyecto no solo hace que cada centro coordinado por esa ONG introduzca el proyecto dentro del aula, sino que está obligado a hacer una serie de formaciones externas también en el CAP, ¿vale? Todo el profesorado que pertenece. Entonces, el grupo de escuelas solidarias lo organiza conjuntamente y hacemos un encuentro inicial al principio de curso, 2 formaciones a lo largo del curso y un encuentro final, ¿vale? Los encuentros generalmente suelen servir para compartir experiencias y para que estos centros, que son centros en red, puedan decir pues qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, cómo lo están haciendo en el centro, y el resto puedan coger ideas. Las formaciones sí que son formaciones externas que hacemos desde qué es esto de la educación para la ciudadanía global y que nos quede claro a todos, sobre todo cuando tenemos mucho profesorado nuevo, hasta temas puntuales como proyectos de migración, resolución de conflictos, bueno, muchísimas temáticas, ¿no? Metodologías nuevas para introducir en el aula educación para el desarrollo, etcétera, etcétera. Más cosas. El asesoramiento, como os he dicho, es personalizado, ¿vale? Una vez que las formaciones se han hecho externas, luego cada organización dentro de su centro hace un asesoramiento ya interno, hace formaciones internas al profesorado y ya van introduciendo el proyecto. Los requisitos de las ONGs para pertenecer a escuelas solidarias es que tengan experiencia en educación para el desarrollo, en educación transformadora, que sus materiales y recursos estén en ese catálogo de recursos que hemos dicho, que lo estamos renovando ahora mismo. Si vais a la página web de la coordinadora encontraréis todavía el antiguo, pero en un mes va a estar el nuevo, que se va a parecer al catálogo de recursos de la coordinadora de Euskadi, que nos ha parecido visualmente muy atractivo y lo estamos haciendo igual. Bueno, y lo que hacen es pues, la formación y asesoramiento al profesorado, como hemos dicho, la propuesta de material educativo y otras actividades, el seguimiento del proceso y la asistencia a los encuentros, ¿vale? A los centros les pedimos que si están comenzando, al menos tengan 3 profesoras o 3 profesores que quieran introducir el proyecto. Lo ideal es que se hiciera transversalmente en todas las materias y que lo realizara todo el centro educativo como parte de su quehacer. Esto lo conseguimos cuando llevamos mucho tiempo en un centro, digamos que de los 43 centros que tenemos en este momento trabajando escuelas solidarias, tendremos unos 9 centros, 9-10 centros que están realizando educación transformadora para la ciudadanía global transversalmente y que lo están incluyendo en el aula, bueno, pues como nos gustaría. El resto son grupos de profesores pequeños y vamos poniendo un poco como bueno, pues
un poquito poco a poco, ¿no? Intentando contagiar. Nuestra experiencia ha ido desde el 2009, empezamos con 3 centros educativos y ahí veis un poquito, ¿no?, que estamos ahora en 43. Ha habido años algo mejores que este año con el tema de la pandemia, pues ha sido un poquito más complicado, algunos centros se nos han echado para atrás porque tenían una situación muy especial ya en el aula, pero bueno, con la adaptación de los recursos educativos de las ONGs, que se han adaptado bastante bien, han hecho muchos recursos online, etcétera, pues hemos podido un poco mantener. Este es el encuentro final, que lo hicimos ayer, y los colegios, unos 15 centros educativos han obtenido premios Vicente Ferrer de la ECIF, el premio que bueno, hace 2 años que no se realiza por esta situación, pero bueno, bueno, que es muy importante para nosotros estar ahí. Bueno, aquí veis un poquito más o menos el número de profesorados que hemos tenido por años. Estamos más o menos en alrededor de 500 profes en el proyecto, unos 12.000 estudiantes y eso, ¿no? Alrededor siempre como de los 50 centros. Para acabar, porque el tiempo se me acaba y no quiero ocupar tiempo de mis compañeras, sí que me gustaría incluir un pequeño vídeo que yo creo que resume mejor que yo lo que es el proyecto y se vea al alumnado en el aula haciendo algunos de los proyectos. Os lo voy a poner para finalizar la exposición. Si luego hay alguna preguntita y la queréis hacer rápido, porque bueno, pues sí que tengo que ausentarme de la sesión por temas personales, ya lo siento, me hubiera encantado quedarme, veré el resto en grabación, pero bueno, os voy a compartir, a ver si se ve y se oye, ¿vale? Escuelas Solidarias es una propuesta de formación en educación para el desarrollo para el profesorado navarro que gestiona la Coordinadora de ONGs de Navarra con el apoyo del Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra. El profesorado adquiere, a través de la formación de las ONGs de desarrollo, herramientas para incluir en el aula una educación transformadora para una ciudadanía global, generadora de pensamiento crítico y que promueve personas conscientes, empoderadas y responsables respecto a la sociedad, a la propia vida y al entorno en el que habitan, para influir en la responsabilidad de crear un mundo más justo. En estas imágenes dejamos que el alumnado, principal protagonista, explique algunos de sus proyectos en torno a los temas que nos motivan: los objetivos de desarrollo sostenible, el derecho a la educación, comercio justo y la corresponsabilidad con la justicia global. Me gusta el color carne. A mí 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 me gusta el color carne. La cooperación internacional para el desarrollo es importante para que haya menos pobreza en el mundo y que el mundo sea más justo. La cooperación internacional es la ayuda entre varios países para lograr un nivel de educación más justo. Para que vean los políticos que pueden llevar el dinero a los distintos países que de verdad lo necesitan. Si yo estuviese en otro país, que me daría mucha pena no poder ir al colegio. Nosotros queremos reivindicar el derecho a la educación con las propias matrículas del centro, escrito derecho a la educación en diferentes idiomas, porque tenemos compañeros como por ejemplo de Bulgaria, de Marruecos. Debemos recibir todos educación si queremos cambiar de alguna manera el mundo. Mediante esta acción que hemos hecho en nuestro centro, pedimos por un pacto de gobiernos y un pacto internacional para fomentar la educación en absolutamente todas las partes del mundo, sin importar su localización, la religión o la etnia de cada persona.
nosotros, a través de esta acción, lo que nos hemos dado cuenta es de que lo más importante es fomentar la educación, porque a raíz de esto podemos solventar todas las justicias y desigualdades que se dan en países del sur o en cualquier otros países. Quiero que los niños tengan muchos materiales. Que las niñas tengan la misma educación que los niños. Quiero que todos los niños vayan al colegio. Quiero que todas las personas del mundo entero tengan clase. Con esta idea del comercio justo y responsable tenemos un doble objetivo. El primero sería concienciar a todo nuestro entorno, pues alumnos, alumnas, profesorado, cualquier persona que se quiera pasar por el centro, pues sobre los problemas del mundo y del comercio que tenemos normalmente. Y el segundo sería ayudar directamente mediante el comercio justo a la economía de otros países, por lo tanto más niños y niñas podrían ir a la escuela. Creemos que vivimos en un mundo competitivo donde ganan un grupo reducido de personas y pierden la inmensa mayoría. Queremos cooperar para poder llegar a tener todos unos beneficios comunes y porque vivimos en un mundo desigual donde la cooperación es la única solución para poder llegar a un mundo justo e igual. Bueno, os lo he cortado un poco así de golpe para no alargarme. Lo habéis podido ver bien, ¿no? Vale, pues como veis, la idea es que también el alumnado con pequeñas acciones dentro del centro, ¿no? Ya habéis visto como, por ejemplo, que la matrícula esté en los idiomas en los que los alumnos a los que tienen que acoger, que vienen de otras partes, aunque hablen castellano ya, pues esté en otros idiomas, ¿no? Es simplemente un gesto de acogida o, bueno, otro tipo de acciones que habéis visto, ¿no? Que es importante. El alumnado responde muy bien y yo creo que mejora mucho su entusiasmo por el centro educativo, por acudir al centro educativo, por la enseñanza y por estar educado. Quiero decir que en un momento en el que muchas veces hay un desánimo por ir al centro educativo por parte del alumnado, este tipo de proyectos no solo mejora la concienciación y la sensibilización para mejorar el mundo, sino que mejora el propio sistema educativo, o sea, la propia educación, ¿no? Y animamos mucho a que se realice esto. Ojalá que podamos influir tanto que no seamos necesarios y realmente el sistema educativo lo coja